Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a ver ahora el siguiente capítulo que viene a ser resolución de triángulos rectángulos, ángulos verticales y horizontales. Ya, para lo cual vamos a tener que repasar algunas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, cuando se habla de triángulos rectángulos, tú ya sabes que hay un ángulo recto y que también los dos ángulos internos vienen a ser agudos. ¿Sí? Ahora, en un triángulo rectángulo se pueden dar tres casos, ¿no? Para este tipo de problemas se pueden dar tres casos. El caso uno vendría a ser cuando solamente conocemos un ángulo agudo y su hipotenusa. El siguiente caso sería cuando se conoce el ángulo agudo y en este caso se conoce al cateto opuesto. Y el último caso sería cuando se conoce un ángulo agudo y su cateto adyacente. ¿Ya? A ustedes ya les había mencionado anteriormente que estos tres casos se pueden resumir en una sola regla, ¿sí? En una sola fórmula, que era lado desconocido es igual al lado conocido, y esta división, ¿qué cosa era? Es una razón trigonométrica, ¿cierto? Porque si tú te acuerdas, esto de acá puede ser cateto opuesto y esto de acá puede ser hipotenusa. ¿A qué cosa era igual cateto opuesto sobre hipotenusa? Era igual al seno de un ángulo. Entonces, date cuenta acá que siempre esta división, ¿qué cosa es lo que genera? Genera una razón trigonométrica. O sea, puede ser seno, puede ser coseno, puede ser tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Vamos a ver unos tres ejemplos para darnos cuenta de cómo es que funciona esto. ¿Ya? Entonces dice, en cada caso los lados desconocidos son X y también Y. ¿Ya? Pues vamos a ver en el primero. Mira, en el primero, X y Y no conoces. Entonces lo único que te está dando es H, que vendría a ser la hipotenusa, y este de acá, teta, que es el ángulo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la fórmula? Si más no recuerdas, ¿no? Era simplemente, ¿dónde lo tenemos? Acá está. Era lado desconocido entre lado conocido. Entonces, a partir de eso, tenemos que partir a resolver esto. ¿Cuál es el lado desconocido? Entonces, lado desconocido entre lado conocido es una razón trigonométrica. Muy bien. El desconocido acá primero sería x. ¿Cuál es el conocido? H. Entonces, x sobre h. ¿Qué cosa es x sobre h? X es el opuesto y h es la hipotenusa. ¿Qué cosa es cateto opuesto sobre hipotenusa? Acá ya lo tenemos. Sería el seno. Entonces de acá yo puedo despejar x. Este h que está dividiendo, ¿cómo pasaría? Pasaría multiplicando. Entonces x es igual a h por seno de θ. Lo mismo hago para el y, ¿no? Acá sería lado desconocido, y, entre lado conocido, h. ¿Qué cosa es eso? Mira, y de θ, ¿qué cosa sería? El cateto adyacente. Cateto adyacente. Entre hipotenusa, ¿qué cosa es? Coseno. Entonces es el procedimiento similar al anterior, ¿no? De aquí puedo despejar y. Entonces el h que está dividiendo pasaría multiplicando. Y y termina siendo h por coseno de θ. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Recuerda que x y y son desconocidos. ¿Sí? Entonces primero vamos a calcular x acá. X es desconocido ya. Entonces x entre... ¿Cuál es el conocido? A. X entre A. Los analizo. X de θ, ¿qué cosa es? Cateto adyacente. Y A es el cateto opuesto. Entonces, adyacente entre opuesto, ¿qué cosa es? Cotangente. Despejo la X y resulta que X es igual a A por cotangente de θ. Lo mismo hago para Y. Y, que vendría a ser el lado desconocido, entre A, que es el lado conocido. ¿Y qué cosa es Y? Es hipotenusa. Y A es el cateto opuesto. Entonces, hipotenusa entre cateto opuesto, ¿qué cosa era? Cosecante. Listo. Despejo y resulta que Y es igual al producto de A por cosecante de θ. Y vamos con un ejemplo más. Tenemos en este caso lo mismo, X y Y son desconocidos. Entonces calculamos X primero.
X desconocido sobre C, que vendría a ser el conocido. Esto es igual a opuesto sobre adyacente, o sea, tangente. Ahora despejo X, y X resulta C por tangente de teta. ¿Listo? Lo mismo hacemos para Y. Y, que sería el desconocido, entre C, que sería el conocido, ¿y eso a qué es igual? Eso es igual a hipotenusa sobre adyacente, o sea, secante. Y entonces va a ser igual a ¿qué cosa? A C por secante de teta. Luego de haber visto esto de la resolución de triángulos rectángulos, tenemos que revisar una partecita más, que vendría a ser ángulos verticales. ¿Ya? Los ángulos verticales, y acá tienes que darte cuenta, tienes que primero hacer un gráfico. ¿Ya? El punto del observador, o sea, el punto de referencia es el ojo del observador. Entonces, fíjate, ahí tienes en el gráfico un niño y tienes un edificio. ¿Sí? La línea horizontal se traza a partir de el ojo del observador. ¿Sí? Entonces, mira, si el niño mira hacia arriba del edificio, la horizontal con la línea visual que da hacia arriba del edificio está formando un ángulo. Y si el niño mira hacia abajo, pasa lo mismo, ¿no? Se genera un ángulo con la línea horizontal. Entonces, para que se acuerden, ¿no? Lo que mira hacia arriba, ese ángulo que se genera cuando mira hacia arriba, a ese ángulo se le llama elevación. Y cuando mira hacia abajo, el ángulo que se forma se llama depresión. Siempre tienes que tener en cuenta la línea horizontal, ¿no? Este va a ser tu eje de referencia. A partir de la línea horizontal nace el ángulo de elevación y también el ángulo de depresión. ¿Cuál es el de elevación? El que mira hacia arriba. ¿Y cuál es el de depresión? Si es que mira hacia abajo. Pues vamos a ver un ejemplo. Ahí nos dice, mira, desde lo alto de un muro de 8 metros de altura se observan las partes alta y baja de un poste ubicado al frente, con ángulos de elevación y depresión, ¿sí? De 45 y 30 grados respectivamente. Halla la altura del poste. Entonces, tenemos que hacernos un gráfico para darnos cuenta o para ubicarnos cómo están los ángulos y cuáles son las longitudes. Entonces, si dibujamos, mira, ahí está. Ese vendría a ser el muro, ahí está de ladrillos, ¿sí? Y al frente del muro estaría el poste. Ángulo de elevación, dice, tiene que ser cuando miro hacia arriba, pero teniendo en cuenta qué cosa, la línea horizontal, ¿sí? Aquí está, ¿no? 45. Y también la parte de abajo. Ese vendría a ser el ángulo de depresión, 30 grados. Ya está. Y 45 grados y 30 grados son triángulos notables. Entonces, lo único que podemos hacer ahora es completar lados, ¿no? Si dice que el muro mide 8 metros, entonces acá abajo pusiste 8 metros. Si trazas, si fijas, si comparas la distancia del muro con el poste, quiere decir que esos 8 metros también vale el poste. ¿Ya? Ahí lo estás mirando en el gráfico. Ahora, ¿cómo era el triángulo de 30 grados? Al frente de 30 era acá. Y si acá vale 8, bueno, ahí lo dejamos. Ahora, el otro ángulo sería 60. Al frente de 60 sería k raíz de 3. Pero como k vale 8, ¿qué pondríamos acá? 8 raíz de 3. ¿Sí? Entonces, como este de acá arriba es un triángulo 45, sus catetos son iguales. Por tanto, este también tendría que ser 8 raíz de 3. Entonces la pregunta es sencilla, ¿no? Halla la altura del poste. ¿Y a qué vendría a ser igual todo el poste? Vendría a ser igual a 8 más 8 raíz de 3. Y esa sería tu respuesta, ¿no? Acá lo único que hacemos es factorizar. Como el 8 es factor común en ambos, acá lo tenemos. Sacamos el 8, ponemos paréntesis, raíz de 3 más 1. ¿Sí? Entonces, así se van a resolver este tipo de problemas.
Ahora, una cosa que tienes que tener en cuenta es que podemos nosotros calcular el área de cualquier triángulo con la siguiente fórmula que te voy a mostrar, ¿sí? Basta con que tú tengas los dos lados o que conozcas los dos lados de un triángulo y también conozcas al ángulo que está al medio de estos lados, ¿ya? Si tú conoces eso, vas a poder aplicar la siguiente fórmula. Vas a poder multiplicar los dos elementos que conoces, lo vas a dividir entre 2 y a esa división le vas a multiplicar el seno, ¿sí? Entonces, mira, para hallar el área de cualquier triángulo, si tú conoces el ángulo y los lados tal y como está en la figura, puedes aplicar esta fórmula de acá, ¿sí? Entonces, muy aparte del ya conocido base por altura sobre 2, que es el área del triángulo, que también puedes aplicar, también te va a servir esta fórmula de acá. ¿Listo? Entonces, a tenerlo presente, ¿ya? Ya, el problema número 2 nos dice calcula el área de la región sombreada. Ya, entonces, si tú analizas el gráfico, el área de la región sombreada sería esta partecita de acá. Y si tú te das cuenta, sería el área del triángulo grande menos esta área de acá, ¿no? De este triángulo pequeñito que está en blanco. Entonces podemos escribir nuestra ecuación que nos conviene, ¿no? Vamos a poner que el área sombreada, ¿sí? Muy bien, entonces fíjate que le vamos a poner letras. Ya, le vamos a poner letras. Esta letra de acá será la D. Y esta de acá será la E. ¿Sí? El triángulo BDE y el triángulo grande es el ABC. ¿Ya? Entonces, si yo pongo una ecuación, ya, y entonces de ahí es donde vamos a partir, ¿no? El área sombreada es igual al área grande del triángulo ABC menos el área pequeñita, que sería DBE. Y esto lo podemos escribir utilizando la fórmula que les había mencionado hace un momento, que sería igual a ¿qué? El producto de los dos lados entre 2 por el seno que está en medio de esos dos lados, ¿no? Entonces vamos a ver del grande, ¿cuánto vendría este lado? Todo este lado valdría 7 más 1, o sea, sería 8 por, ¿cuánto sería de todo este lado? Sería 7, 8 por 7 sobre 2. Todo esto multiplicado por el seno de qué ángulo? Alfa, ¿no? Alfa, ya está. Menos. Y el pequeñito tendría el 1, el lado vale 1, por el otro sería 6. Todo esto sobre 2 por el seno también, ¿no? De alfa. ¿Ya está? Entonces esto seguimos operando. Acá se puede simplificar. ¿Sí? El 8 con el 2. Acá te queda 4. Acá se va este y te queda 3. Entonces, si multiplicas 4 por 7 es igual a 28. Y acá te va a quedar seno de alfa. ¿Sí? Menos 3 seno de alfa. ¿Y cuánto es esto? 28 menos 3 es igual a 25. Entonces la respuesta debe ser 25 seno de alfa. ¿Sí? 25 seno de alfa, ahí está. Entonces, esa es la respuesta. Vamos ahora con el problema número 4. Para problemas de este tipo, tenemos que hacernos primero un gráfico, ¿ya? Entonces, a partir de lo que leamos, tenemos que graficarnos según lo que nos está diciendo. Por ejemplo, acá dice, desde la base y la parte superior de una torre, se observa la parte superior de un edificio. Quiere decir, más o menos, que si esta es tu torre, tú estás observando desde este punto hacia arriba y también desde su base, hacia el mismo punto, ¿no? Entonces, los dos serían un punto en común ahí. Y todo esto de acá es, ¿qué cosa? Es un edificio, ¿ya? Entonces vamos a dibujarlo mejor para que te ubiques. Y a la par que se va dibujando, ¿sí? Vas completando los lados y los ángulos, según te convenga a ti también, ¿no? Por ejemplo, acá está ya. Ahí está mi torre, ¿sí? Si te fijas, estaba mirándolo desde la altura hacia arriba del edificio. Y también estoy mirándolo desde abajo de la torre, hacia arriba, ¿no?
Ahora dice ángulos de elevación de 60 y 30. Allá. Entonces eso quiere decir que de la base hacia arriba el ángulo de elevación es 60. Acá está 60. Y del techo, o sea, de la parte de arriba de la torre, ¿cuánto es el ángulo? 30. Y ahí está, ¿no? 30. Acá está 30. Y acá está 60. ¿Ya? Entonces ahora dice, si la torre mide 36 metros, ya acá está, la torre mide 36 metros. Si esto de acá es la altura de 36 metros, acá también vale 36 metros. ¿Sí? Muy bien, este pedacito de acá yo le voy a poner h minúscula. Entonces, en conclusión, ¿qué sería h? H mayúscula, que sería todo lo de la torre. H mayúscula sería simplemente, o sea, al final yo voy a tener que hallar h mayúscula. Sería h minúscula más 36. Entonces, al final, esto es lo que yo tengo que resolver, ¿no? ¿Cuál es la incógnita acá? H minúscula. Ahora, h minúscula lo tengo que encontrar del gráfico, ¿ya? Si seguimos analizando el gráfico, mira, acá tienes triángulo de 60 y 30. Entonces completamos lados, ¿no? Completamos lados. Vámonos con el pequeñito, el de 30, ese de acá. Al frente de 30 está h minúscula, ¿ya? Entonces, por triángulos notables, este de acá tendría que valer h raíz de 3. Y ahí está. Y el de acá tendría que ser 2 veces h. ¿Listo? Entonces, ahora mira, si acá este vale h raíz de 3, el de acá abajo también vale h raíz de 3. Entonces ya todos nuestros lados de los triángulos ya se han completado, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahora? A ver, mira, para poder hallar h minúscula, ¿qué podría utilizar? Podría utilizar tangente, ¿no? Tangente de 30 es igual a 1 sobre esto. O si no, tangente de 60 también, ¿no? Tangente de 60. Ya, entonces vamos a de frente utilizar el triángulo grande, ¿sí? El de 60 grados. ¿Y qué me dice el de 60 grados? Me dice, justo habíamos visto esto del lado incógnito, ¿sí? El lado desconocido entre el lado conocido es igual a una razón trigonométrica, ¿sí? Entonces, ya, entonces a partir de esta fórmula podemos utilizar, podemos despejar h del triángulo grande, ¿ya? ¿Cuál va a ser tu lado desconocido? Tu lado desconocido será simplemente h raíz de 3. Este de acá va a ser tu lado desconocido, ¿ya? Este problema depende mucho de cómo lo planteas. No es la única manera de resolverlo, pero en este caso a mí me conviene utilizar esto, ¿no? h raíz de 3. Ya, eso vendría a ser el lado desconocido. ¿Y cuál sería el lado conocido? Todo esto de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo un dato, tengo 36. Entonces voy a poner ahí h más 36. ¿Y eso a qué va a ser igual? Entonces, si miras acá, sería adyacente sobre opuesto, ¿no? Entonces eso es cotangente de 60. Entonces ahí está. Ya, este que está dividiendo pasaría multiplicando. ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en h raíz de 3, quedaría ahí solito, ¿no? Es igual. Al otro lado sería h más 36 por cotangente de 60, ¿no? Pero ¿cuánto es cotangente de 60? Es adyacente sobre opuesto. Sería 1 sobre raíz de 3. Sí, eso es lo que queda cotangente de 60. ¿Ya? Ahora, este que está dividiendo pasaría multiplicando. ¿Sí o no? Sí, este que está dividiendo pasaría multiplicando acá. Entonces, mira, acá te va a quedar h por raíz de 3 es raíz de 9, ¿no? O sea, por 3. Ya, es igual a h más 36. ¿Sí? De 3 veces h es igual a h más 36. Este h por 3 es 3h. Este h que está en el otro lado pasaría restando. ¿Y qué te queda? Te queda 2h es igual a 36. Entonces h, ¿cuánto vale? 36 entre 2 vale 18. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora solamente me queda reemplazar, ¿no? ¿Qué vamos a reemplazar? En la primera ecuación que habíamos encontrado, ¿no? H mayúscula va a ser igual a ¿qué entonces? A 18
más 36. Y eso sale 54. Entonces, H mayúscula vale 54. Ya seguimos con el problema número 5. Ya te es parecido al primer problema que resolvimos, ¿no? Tengo que calcular cada una de las áreas y dividirlas. Entonces vamos a empezar poniéndole letras a cada uno de los vértices. Ya este será el a este le voy a poner B y a este va a ser C. Y a los del medio pues les pondré M y les pondré N. ¿Ya? Entonces mira, ese 1 está fácil de hallar, ¿no? A este de acá, a este pequeñito de acá, que le podemos poner de otro color, este ángulo va a ser teta. ¿Ya? Entonces, del primer triángulo, o sea, del triángulo BMN, podemos hallar su área. Podemos encontrar ese 1. Pero ese 2 no es un triángulo, ¿no? Pero ¿puedes hallar ese 2? Sí, ¿no? Porque sería el área grande menos esta área pequeñita. Entonces vamos a reemplazar simplemente en las fórmulas. Ya pusimos los lados que nos van a ayudar bastante. Entonces, si te das cuenta, ponemos el área del primer triángulo. ¿Cuánto sería el área del primer triángulo? Entonces ahí está, ahí tenemos el área del primer triángulo. Lo único que nos queda hacer es terminar de resolverlo, ¿no? Acá, este 4 y este 2, acá te queda 2. 2 por 5, 10, ¿no? Entonces de acá, ese 1 vale 10 veces AB, 10 veces AB por el seno de teta. Entonces ese es el valor de S1, ¿ya? Ahora, S2 ¿cómo lo podríamos hallar? Primero tendríamos que hallar el triángulo grande, ¿sí o no? El triángulo grande. Entonces el triángulo grande simplemente es el producto de esto, ¿no? Entonces vamos a ponerle un S total. S total será igual a el producto de todo esto, 6 más 4, que sería 10 veces A, ¿ya? Por todo esto de acá, que sería 8B, ¿sí? Entre 2 por el seno de teta. Ya está. Entonces mira acá se puede simplificar el 2 y el 10 y te quedaría 5. 5 por 8, 40, ¿no? Entonces el S total te va a quedar 40 veces AB por el seno de teta. Entonces mira, si tienes S1 y tienes el S total, ¿a qué sería igual S2? S2 sería igual a S total menos S1. ¿Sí? Entonces acá S2, simplemente el S total, ¿cuánto tienes? Tienes 40. 40 AB por el seno de teta menos S1, que sería 10 veces AB por el seno de teta. Entonces esto está fácil, 40 menos 10 es 30. Quiere decir entonces que S2 vale 30 AB seno de teta. Entonces ya encontraste S2 y tienes también S1. La pregunta es S2 entre S1 y antes ya está fácil. S2 entre S1 simplemente nos va a quedar algo así. Ahí está, eso es lo que nos va a quedar, ¿no? Entonces de acá nosotros podemos simplificar. El AB con el AB se van, el seno con el seno se van, este 0 con este 0 se van. Entonces, ¿cuánto es tu respuesta? Tu respuesta es 3. Seguimos con el problema número 6. El problema 6 es de ángulos verticales, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Ya hay que entender, dice que desde un punto en el suelo se observa la parte superior de un muro. ¿Ya? Ese ángulo, o sea, el primer ángulo, antes de que se acerque desde acá hasta acá arriba, este angulito, el primer ángulo es alfa. Se acerca, dice, la misma distancia que lo que vale la altura del muro. Entonces, si al muro le ponemos h,
La distancia que está acercándose también es h, ¿sí? Pero ahora el nuevo ángulo ya no va a ser alfa, sino va a ser teta, ¿ya? Y no sabemos, ¿no? No sabemos, solamente me dice que tangente de teta es igual a 2. Ahora me pide que calcule cotangente de alfa. Entonces vamos a dibujar, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer siempre. Entonces ahí tenemos nuestro problema que está ya dibujado. Era lo mismo lo que te había explicado, ¿no? El primer ángulo es alfa, ¿sí? Se acerca la misma distancia que la altura del muro. O sea, si el muro era h, se está acercándose h. Y ahora vuelve a mirar hacia arriba, pero el ángulo ahora es θ. A este de acá no conozco cuánto vale, no me dice cuánto vale, por tanto le pongo A, ¿no? ¿Ya? Y entonces empiezo a resolver, mira, parto del dato que me está dando. Me dice que tangente de teta es igual a 2. ¿Sí? Entonces escribimos tangente de teta me dice que es igual a 2. ¿Dónde está teta? Teta es acá, ¿no? Entonces esto quiere decir que h sobre a es igual a 2. ¿Sí? Entonces h vale 2 veces a. Ya, esto de acá va a ser importante porque lo voy a poder utilizar. Ahora, lo que me está preguntando es la cotangente de alfa. ¿Listo? Entonces, cotangente de alfa es h más a sobre h. Y como ya tengo h, solamente lo reemplazo, ¿no? Entonces acá, como nos pide cotangente de alfa, y tú sabes que la cotangente de alfa es h más a sobre h. Entonces reemplazamos, ¿no? H sería 2 veces a más a sobre 2 veces a. 2a más a es 3a sobre 2a. Se van las a's y la respuesta debe ser 3 medios. Vamos a hacer ahora el problema número 7. Ya, es un problema de triángulos. En este caso vamos a completar los lados, o bueno, los vértices de este triángulo, ¿no? Mira, acá tengo B, quiere decir que este de acá le podría poner su B mayúscula. Si este es C, entonces este de acá será C, y este tendría que ser A. Este de acá le voy a poner una letra, en este caso le voy a utilizar la letra H. ¿Ya? Entonces ya completé los vértices, que me va a ayudar a entender este problema. Entonces acá, mira, acá lo que puedo hacer es utilizar áreas, ¿no? Porque tengo estos dos lados y tengo el ángulo. Y este X es la altura de este triángulo. Entonces, mira, la primera podría ser igualar 2 veces el área de este triángulo de acá. Entonces, la fórmula clásica que tú conoces es base por altura sobre 2. Entonces, mira, si pones base por altura sobre 2, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a la misma fórmula, pero solamente que aplicando el seno, ¿no? O sea, sería A por B sobre 2 por el seno de teta. Entonces, mira, vamos a reemplazar la base. ¿Cuál es la base de este triángulo? Es C. ¿Sí? No te confundas, ¿ah? Esto de acá es base, ¿ah? Esto es base. La altura, ¿cuál es la altura? X. Ya está, es igual. Acá ya lo había reemplazado, ¿no? Es A por B. Entonces está bien. A por B sobre 2 por el seno de teta. Entonces acá simplemente se pueden eliminar los dos, ¿sí o no? Acá se elimina el 2, acá se elimina el 2. Como me dice X, entonces este C que está multiplicando pasaría dividiendo. Te queda que X es igual a A por B sobre C todo por el seno de teta. Y si te fijas en las alternativas, esta de acá debe ser la respuesta, ¿no? Que vendría a ser la letra C. Vamos a terminar con el problema número 9. En este caso es un problema de ángulos horizontales. Ya hay que ubicarnos en un plano y siempre tienes que tener en cuenta los puntos
cardinales, el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces más o menos es así, ¿no? Arriba siempre va el norte, abajo siempre va el sur, a la derecha el este y a la izquierda el oeste. ¿Ya? Entonces, esto de acá es fácil, ¿no? Si te dice camina al norte, iría hacia arriba. Si va hacia el sur, hacia abajo. Oeste, izquierda. Este, derecho. ¿Qué pasa cuando nos da una indicación como esta? Lo único que tienes que hacer acá es que dice que va a 37 grados al norte, pero en dirección este. Quiere decir que está yendo así, más o menos, ¿no? El 37 siempre se toma en cuenta a partir de donde te está diciendo, ¿no? Entonces esto de acá es lo mismo que dibujamos. ¿Ya? Ya está, entonces tenlo presente siempre, porque van a haber problemas en donde te van a poner algo así. Entonces ahora lo que nos queda es ubicarnos, ¿no? Nos dice que sale de su casa, recorre 450 metros en esta dirección, y luego de 30 metros al este, o sea, pasa 450 metros y de ahí camina hacia la derecha para llegar a su destino. Entonces vamos a dibujar. Listo, entonces ya lo tengo dibujado ahí. Fíjate que ya he completado hasta incluso los datos, ¿no? Y esto es sencillo, porque mira, dice, esta es su casa, ¿ya? Esta es su casa. De su casa recorre en esta dirección, tal y como lo habíamos dibujado hace un momento, hacia acá, 450 metros, ¿ya? Y después de llegar ahí los 450 metros, simplemente camina hacia el este 30 metros más, ¿ya? Entonces L vendría a ser el destino. Lo que me pide es la distancia, ¿no? O sea, X, entre el punto de casa hasta L. Bien, ahora, ¿de dónde estoy sacando 360 y 270? Fácil, pues, ¿no? Si tú te das cuenta, este de acá es un triángulo de 37 y 53. Entonces, si 450 es igual a 5K, si quieres lo escribimos, acá tú te das cuenta que 450 es igual a 5K por triángulo notable de 37 y 53, ¿no? ¿Cuánto vale K? K vale 90. Entonces, en esta parte de acá tendría que ser 3K. Y acá tú sabes que sería 4K. Entonces 4 por 90, 360. Ahí está. 3 por 90, 270. Ahí está. Listo. Entonces ahora, ¿qué podemos utilizar para encontrar X? Pitágoras. Pitágoras, pues porque mira, acá tienes un triángulo. Algo así. ¿Cuál es la hipotenusa? X. ¿Cuánto vale este lado? 360. ¿Y cuánto vale este lado? Este lado vale 270 más 30. O sea, 300. ¿Sí? O lo vamos a poner con otro color para que no te confundas. Ya vamos a utilizar el color verde. Acá sería X. Acá otra vez este sería 300. ¿Sí? Porque es 270 más 30. Y este de acá tendría que ser 360. Entonces usamos Pitágoras. Pitágoras. Y Pitágoras nos va a quedar algo así, ¿no? Entonces ahí está Pitágoras. ¿Sí? Resolvemos esto de Pitágoras y nos queda, tú ya lo calculas con calma, x al cuadrado será igual a 219.600, ¿no? Entonces esto ya lo simplificas tú. X te debe quedar al final 60 con raíz de 61. Y esa es la respuesta final.